Hola a todos, una vez más bienvenidos al canal de Filósofo 777. El día de ayer, 24 de diciembre, fue entrevistado Antonio Ledesma por el diario ABC de España. Se hicieron algunas preguntas bastante interesantes que me gustaría compartirles la respuesta del exalcalde metropolitano. Se hizo alusión o énfasis a que en 2 semanas los diputados venezolanos tendrán la enorme responsabilidad de nombrar la junta directiva del último periodo legislativo y disipar así toda la tramoya montada por el régimen para debilitar a la bancada enemiga. La encrucijada del voto terminará definiendo como traidores o leales a los diputados de la causa contra el régimen de Maduro. Eso fueron palabras de Antonio Ledesma, exalcalde de Caracas, quien tuvo que huir a Madrid tras permanecer casi 3 años bajo arresto domiciliario. Tuvo que hablar con ABC sobre el primer año del gobierno interino. La periodista le preguntó y le dice, la periodista Gabriela Ponte, le pregunta y le dice: en enero se cumplió 1 año de la juramentación de Juan Guaidó como presidente interino. ¿Qué balance hace usted, señor Ledesma, de la gestión de Juan Guaidó? Y responde lo siguiente: los balances se tienen que hacer con objetividad. Yo diría que comenzamos con euforia, con el paso histórico que dio Guaidó al asumir la presidencia de acuerdo a la Constitución, y terminamos con frustración. En lo positivo hay que enunciar la gran movilización del país, la estrategia de 3 pasos que nos unió en torno a una figura, el respaldo internacional sin precedentes con el apoyo de 56 gobiernos democráticos y el rescate de la empresa petrolera Citgo. En lo negativo, no se cumplió con las expectativas del cese de la usurpación. Se cometieron muchos errores con la operación de entrada de la ayuda humanitaria en febrero y con la Operación Libertad del 30 de abril, al pensar que Michael Moreno o que Padrino López iban a facilitar dicha transición. Luego nos metimos en el túnel oscuro del diálogo Noruega y Barbados, y se cerraron ese año con el error táctico de facilitar la incorporación de los diputados chavistas al Parlamento. La periodista le vuelve a preguntar y le dice: ¿cree usted que faltó para propiciar la salida de Maduro? ¿Qué hizo falta? ¿Qué cree usted que faltó para propiciar dicha salida? Y respondió: hubo mucho titubeo para invocar el apoyo internacional. A final de año fue que se aprobó el TIAR, el Tratado Interamericano de Asistencia Recíproca, pero ha habido vacilaciones al momento de inclinarse al uso de la fuerza, que no es una fuerza convencional lo que estamos pidiendo, es una fuerza multilateral de paz, con equipos especializados que nos ayuden a doblegar las mafias. Apelamos al concepto de la responsabilidad para proteger, de la ONU, o a la Convención de Palermo. Pero cuando a un aliado como Estados Unidos se le dice de una manera indirecta: no se meta, descartemos la opción de utilizar la fuerza porque nosotros vamos a resolver esto con un acuerdo con el chavismo, madurismo el 30 de abril, por supuesto que Estados Unidos no va a hacer uso de ella. Esa solución concertada fue una celada que le montaron a la oposición. La siguiente pregunta que le hizo la periodista fue: ¿estás diciendo que existió un parlamento por parte de Guaidó para que Estados Unidos no usara la fuerza? Y respondió: el primer escenario fue el del 23 de febrero en Cúcuta, donde se habló que se iba a producir un quiebre militar mientras que se entregaba la ayuda humanitaria. Luego vino la supuesta negociación que se concertada el 30 de abril y eso terminó como ya sabemos. Los países no han descartado el uso de la fuerza. Por supuesto, para ellos no es la primera prioridad. Por eso nosotros reclamamos la solidaridad eficaz de los gobiernos de nuestro continente. La periodista le hace la siguiente pregunta: ¿ve usted a otro líder capaz de asumir el gobierno interino? ¿O usted le reitera el apoyo a Juan Guaidó?
Yo creo que tenemos que fortalecer la estrategia que tenga como base una unidad auténtica, decía Ledesma. Eso es una unidad de propósito que no solo busque la fotografía. Lo que ayuda a unir posiciones es una estrategia acordada y con coherencia que nos permita evitar los saltos al vacío que se cometieron este año. No fue coherente entenderse con los factores del madurismo responsable de esta catástrofe que estamos viviendo. Yo no descarto el diálogo porque es patrimonio de la humanidad, pero que hay que dialogar cómo, cuándo y dónde se van. En tono se trata de sustituir a Juan. Yo me imagino a Juan ratificado, pero con una agenda. Por ejemplo, que asuma desde el principio el artículo 233 de la Constitución sobre la presidencia y que sea realmente el presidente de Venezuela sin sectarismos y sin que se encuentre sometido a factores políticos que lo controlen. Esas fueron las palabras de Ledesma. La periodista le pregunta, pero el gobierno de Guaidó es un gobierno parlamentario donde las competencias se reparten entre los partidos políticos. ¿Cómo se van a poner de acuerdo si nunca lo han hecho? Responde Ledesma. No se trata de cuotas de poder, sino de cuotas de responsabilidad. Cualquier apetito de poder tiene que ser moderado y pospuesto para que todos unidos podamos lograr el objetivo, que es lograr el cese de la usurpación. Por más poder que acumulan las fracciones parlamentarias, no deben de excluir a otras. La siguiente pregunta que le hizo la periodista es, ¿está en riesgo el futuro de la oposición si Guaidó no logra los votos? Respondió Ledesma. No teníamos por qué haber aceptado a la fracción chavista en la asamblea si ya ellos habían abandonado sus escaños hace más de 2 años. Ellos fueron a comerse desde adentro a la Asamblea Nacional y se lo advertimos. Pero sin embargo ellos lo quisieron recibir con aplausos. Ahora hay que evitar que el régimen dé el zarpazo a la única institución democrática del país y que Maduro no puede lograr su objetivo de desbancar a Guaidó. Ese sería el puntillazo de la dictadura, lo cual sería un gran revés para todos. Nuestra posición es que haya más comunicación con los diputados de fracciones pequeñas que tienen un valor moral. A ellos se les presenta el orden del día sin que haya sido reconocido por el jefe de la fracción, porque él no participa de los debates de la mesa previos a las sesiones. O se modifica el orden del día sin que haya conocimiento de quienes dirigen la fracción. Son esos pequeños detalles que terminan creando grandes problemas. Tiene que haber diálogo entre nosotros mismos. La última pregunta que le hizo la periodista fue, ¿la votación demostrará quiénes son los traidores? Y Ledesma contestó, ya se está viendo. El que se siente con Maduro o con el régimen está traicionando un compromiso que asumió con todos los venezolanos y debería ser sancionado como los que hasta ahora han sido objeto de reprimendas por la comunidad internacional. Ir a votar en contra de Guaidó no tendría ninguna justificación ante la fórmula que nosotros representamos. Bien, esa es la postura del exalcalde metropolitano Antonio Ledesma desde España, donde en el exilio tiene que responder porque recordemos que estaba preso y estaba siendo víctima de acoso por parte del SEBIN y del régimen. Bien, triste y lamentable que los venezolanos tengan que irse del país. Esta es la información que les traigo por ahora. En sí, lo que el alcalde quiere decir o el exalcalde quiso decir, tiene que ver con que aquellos que se quieran sentar al lado del régimen, finalmente la historia, las circunstancias, Estados Unidos y todo el mundo debe sancionarlos por traición a la patria. Aunque alguien por allí, cuando yo utilizo esta expresión, me dice que yo soy del G2 cubano porque la traición a la patria es un término que utiliza el chavismo. Yo quisiera saber cómo se le llama a aquella persona que es capaz de vender la conciencia o de vender la responsabilidad que le dieron todos los venezolanos de asumir una asamblea nacional con una imagen de opositor
y va y se sienta y come con Nicolás Maduro y comparte y recibe regalito de Nicolás para venir a votar en contra de Juan Guaidó. ¿Qué nombre se le puede dar a esa persona? A una persona que está dispuesto con que Maduro dure 10 años más si es necesario, mientras que ellos sigan recibiendo plática por parte del gobierno. ¿Qué nombre se le puede dar? ¿Qué cargo se le puede dar? Para mí es un traidor. Y es un traidor a la patria porque la patria fue la que votó por él. Es mi concepto. Bien, ese no es un término que haya sido acuñado por el chavismo y que le pertenezca único y exclusivamente a los sectores de izquierda del país. No. Creo en lo personal y en lo particular, es un término libre, común y corriente como cualquiera. Bien, hasta aquí la información, vamos a esperar qué pasa este 5 de enero. Esperemos finalizar este año. Pueden haber más sorpresas, estemos atentos. Hasta aquí la información, como siempre les habló su hermano y amigo filósofo 777. Si aún no te has suscrito al canal, suscríbete. Te envío un abrazo rompecostillas. Mil bendiciones.